Bienvenido a Reflexiones, un programa para pensar. El día de hoy hablaremos acerca de la apostasía. La Biblia nos dice, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, cuando hablamos de este tema, la apostasía, es un tema que escucharemos cada vez más conforme nos vayamos acercando cada vez más al tiempo del fin, al tiempo del regreso de Cristo, al tiempo del arrebatamiento de la iglesia, de nuestra reunión con Él. E incluso, como ya leímos, es una de las señales que marcarán que efectivamente el tiempo de irse a casa está cerquísima. Pero mucho se habla, mucho se enseña de este tema y desgraciadamente no deja de ser confuso. Así que en la reflexión de hoy trataremos de hacer simple lo que es complicado. Y para comenzar, ¿qué quiere decir la palabra apostasía? Bueno, si vamos al diccionario nos encontramos con que viene de la palabra griega apostasis, que significa colocarse fuera de, y que se usa para señalar a todos aquellos que se colocan de manera voluntaria fuera de la iglesia de Cristo, lo que se conoce como negar la fe cristiana. Es decir, un apóstata es aquel que conoce acerca del sacrificio de Cristo. Es uno que venía a la iglesia de Cristo, que incluso hacía llamar cristiano y llamaba a los demás hermanos, y un día no solo dejó de venir a la iglesia, sino que negó el ser cristiano. Ya no cree en Cristo, no cree en su sacrificio, no cree que Cristo sea el Dios hombre que vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Eso es un apóstata. En una de las iglesias en las que estuve se dio el caso de un hombre que, siendo aparentemente creyente, engañó a su esposa con otra mujer y se divorció de ella. Después se llevó a vivir con él a la amante, que también decía que era creyente. Como el pastor de ninguna manera los quiso casar, porque se querían casar que para ponerse en orden, fueron a la iglesia católica, y ahí uno de los requisitos que el cura, el párroco, les puso es que trajeran testigos que dieran fe de que ambos ya no eran cristianos, que ya no se congregaban, que a pesar de haberse bautizado, negaban el bautismo, negaban la fe en Cristo solamente y abrazaban la doctrina católica con sus ritos santos y vírgenes. Así que ambos llevaron a sus padres para que testificaran y de esa manera apostataron, es decir, negaron la fe. Ahora, ellos lo hicieron movidos por sus intereses, pero este pasaje nos dice que el Señor no vendrá sin que antes se dé la apostasía en la iglesia, y no lo dice como un hecho aislado, no, sino como algo que se dará de manera masiva y en un tiempo bien determinado. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hará? ¿Qué hará que la gente no solo deje la iglesia, sino que niegue la fe? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 7, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la apostasía es una de las señales que nos advertirán que el regreso de Cristo está muy cerca, pero también leíamos que el hijo de perdición, el hombre de pecado, se tiene que manifestar. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este pasaje de Apocalipsis nos dice que ese hombre de pecado, en primer lugar, se le permitió hacer guerra en contra de los santos, en contra de la iglesia, y se le dio el poder de vencerla. En segundo lugar, se le dio autoridad sobre las naciones del mundo.
Y en tercer lugar, recibirá adoración de todos los que no son verdaderos creyentes. Pero este pasaje en realidad responde a la pregunta: ¿qué hará que la gente niegue la fe y deje la iglesia? ¿La guerra que el hombre de pecado o anticristo desatará en contra de los creyentes hará que la gente deje de ir? ¿Hará que la gente deje de congregarse? ¿Hará que la gente salga corriendo de nuestras iglesias? ¿Hará que la gente niegue la fe? Hablamos de una persecución como no hemos visto a lo largo de la historia, donde todos aquellos que por causa de su fe se nieguen a darle, se nieguen a rendirle adoración, estarán condenados a muerte. Una persecución que se extenderá por todo el mundo, en todas las naciones. No como ahora, que efectivamente hay persecución, pero está muy focalizada en los países musulmanes, por ejemplo. En ese tiempo será en todo el mundo. Será entonces que muchos dejarán las iglesias. Será entonces que muchos dejarán a Cristo con tal de salvar sus vidas. Y no solo eso, sino que incluso, como ya vimos en una reflexión anterior, entregarán a muerte aún a sus propios familiares y amigos. ¿Cómo se le llama a eso? Apostasía. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que esto vendrá, esto sucederá, acontecerá, se llevará a cabo justo antes de nuestra reunión del arrebatamiento que tendrá la iglesia para estar con Cristo. Lo que quiere decir que, por supuesto, que estaremos aquí para vivirlo. Estaremos aquí para vivirlo. Es muy probable, escúchame bien, es muy probable que la mayoría de nosotros seamos testigos de la apostasía más grande de toda la historia de la humanidad. Pero lo que me llama la atención en primer lugar es: ¿cómo es que a la gente, mientras no le cueste nada, va a la iglesia? Piénsalo. Mientras ella vaya y eso le haga sentir bien y eso no le implique que tenga que dar nada o que se tenga que comprometer en algo, ella está dispuesta a ir. Pero en el momento en el que se le habla de manera personal sobre la necesidad de comprometerse, en el momento en que se le habla de que ser salvo no es que no le cueste nada a la gente, sino todo lo contrario. El que desea, escúchame bien, el que desea ser salvo tiene que estar dispuesto a darlo todo, a dar su vida, porque salvación es vida por vida. Yo le doy mi vida de pecado a Dios y Él en cambio me da la vida de su Hijo. Cuando la persona descubre eso, mejor se va. Y es que todo estaba bien mientras no le costara nada. Ahora piense en esos que están en la iglesia porque no les cuesta. ¿Qué sucederá cuando se desate la persecución? Bueno, por supuesto que saldrán corriendo de ellas. Si no estuvieron dispuestos a dar de su dinero para sostener aquello que les hacía sentir bien, ¿cómo darán su vida por ella? Y ese hecho, ese acontecimiento, la apostasía, nos dejará ver, nos dejará distinguir a los que son verdaderos creyentes de los que decían serlo, pero que en realidad nunca lo fueron. Así nos lo dice el apóstol Juan. Vamos a verlo en 1 de Juan capítulo 2, verso 19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No eran de nosotros, no todos son de nosotros. Por eso salieron para que se manifestase los que son de los que no son. Porque los que son habrían permanecido con nosotros. Pero ahora hablemos de nosotros, de los que somos verdaderos creyentes. ¿Qué aprendimos? Bueno, que seremos objeto de la más grande persecución que se ha visto, que se ha dado en la historia. Que nos perseguirán no por el color de nuestra piel o la raza a la que pertenecemos, no. Que nos perseguirán por la fe que profesamos y que nos impedirá adorar al anticristo. Viviremos lo que nuestros hermanos del primer siglo vivieron cuando a la aldea en la que vivían llegaban los romanos tocando el tambor que los llamaba a reunirse en el centro y donde todos tenían que pasar al incensario a declarar que el César era Dios y adorarlo.
¿Qué les pasaba a los que no lo hacían? A los que en lugar de confesar con su boca que César era el Señor, confesaban con su boca que Cristo es el Señor y que les levantará de los muertos. Morían. Pues así será con la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿qué te parece esto? Y sé que alguien estará pensando, ay pastor, pues ¿cómo quieres que me parezca? Pues mal. Pero yo tengo la fe de que el Señor vendrá antes. Y sabes que opiniones como esas yo las respeto, pero la Biblia dice que vendrá después, no antes. Así que mi obligación en este momento es preguntarte, ¿cómo te estás preparando para soportar lo que viene? Piénsalo. Por favor, piénsalo. Si al día de hoy prohibieran que nos reuniéramos como iglesia y nos pidieran que nos reuniéramos en las plazas y lugares públicos para adorar al anticristo, ¿qué haríamos? Y si además nos amenazaran con matar a todo el que no adorara, ¿qué haríamos? Piénsalo. Y mientras lo piensas, te cuento que eso es algo que ya pasó en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de él y ordenó que al sonido de la música todos en el imperio lo adoraran, y los que no lo hicieran morirían quemados en un horno. ¿Qué pasó? Todos adoraron, todos menos los 3 amigos de Daniel, a los que apresaron y llevaron ante el rey, y que al negarse a adorarlo, los echaron a un horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Conocemos la historia. Fueron librados de manera milagrosa, no sin antes tener un encuentro personal con Cristo. Pero estos chicos, estos hombres, estaban dispuestos y preparados para morir. Cuando Nabucodonosor los entrevista, le dicen, no adoraremos. Y sabe, tienes que estar consciente, Nabucodonosor, que Dios es poderoso para librarnos, pero si no lo hace, no importa, no adoraremos. Estaban preparados para morir. ¿Y tú? ¿Y tu familia? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y Dios, gracias porque estos temas sacuden un poco nuestras vidas, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar acerca de lo que real y verdaderamente estamos haciendo, la manera en que nos estamos preparando. A veces creemos, Señor, que pues estamos yendo a la iglesia solamente a escuchar sermones y enseñanzas, y que el único propósito es, pues que conozcamos un poco más y que en lo que tú vienes, pues permanezcamos entretenidos, entre comillas, adorándote. Dios, obramos de manera irresponsable. No somos conscientes, aunque viene escrito, aunque lo hemos leído e incluso muchos lo han estudiado, no somos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Que podamos entender que estas cosas que dejaste escritas, las dejaste escritas para que nos preparemos, para que cuando ellas sucedan, sepamos que tu regreso está pronto, pero estemos preparados para soportar ese momento de prueba. Dios, en verdad hay temor en mi corazón. Pero hay temor en mi corazón porque miramos una iglesia tan frágil. Miramos a los hermanos
tan frágiles. Señor, si no están dispuestos, si no estamos dispuestos a ofrendar y diezmar, ¿por qué daremos nuestra vida por ti? Si nuestro dinero no queremos darlo. Si nos ofendemos casi por cualquier cosa y amenazamos al pastor y a la iglesia con ya no ir, con cambiarnos de iglesia, ya extrañarán mi diezmo, dicen algunos. Y nos molestamos por niñerías, tonterías. ¿Qué pasará el día que el ir a la iglesia, que el no ir a adorar, que el negarnos a tener un Dios ajeno a ti, nos cueste la vida? ¿Será que verdaderamente somos creyentes? ¿O eso dejará ver que solo decíamos creer en ti, pero que nunca tuvimos un encuentro personal con Cristo? Que jamás te entregamos nuestra vida, que solo estábamos ahí por pura y mera conveniencia, para que nos fuera bien. Que íbamos a la iglesia porque el ir a la iglesia nos hacía sentir mejor. Acallaba la voz de nuestra conciencia, de alguna manera traía alegría a través de sus cantos y paz a través de su palabra, de su predicación. Pero que nunca te entregamos nuestra vida porque siempre creímos que era nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Y Padre Celestial, que esto que hemos aprendido de manera tan simple y breve, nos ayude, Señor, nos ayude a seguir adelante. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que hemos podido reflexionar el día de hoy, pensar. Y nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional y que el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. En verdad esperamos que el Señor te bendiga.